Hola, muy buenos días para todos ustedes los que nos ven y acompañan hoy. Les habla Andrés Felipe Villa Restrepo, profesor de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia e integrante del comité académico de este foro que denominamos Foro Reflexiones COVID-19. Este foro cuenta con la orientación científica y académica de un comité conformado por el doctor Juan Carlos Zapata, la doctora Mónica Lopera, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública, y los profesores de la Escuela de Microbiología, los doctores Marlene Valencia, Alonso Jaramillo y nuestro comunicador social, Diego Morales. También hace parte de ese comité, pues, quien les habla, Andrés Villa. En nombre, pues, de este equipo académico, quisiera darles la bienvenida a nuestro foro Reflexiones COVID, el cual es una iniciativa de la Escuela de Microbiología en alianza con la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia, con la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, también con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, con la Universidad del Bosque y con la estrategia UDA Responde al COVID-19. Nuestro foro de reflexiones COVID-19 nos ha permitido compartir con ustedes nuevos conocimientos e información actualizada relacionadas con aspectos clínicos, epidemiológicos y de salud pública del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19. En el foro de hoy, que lo hemos titulado Transporte y COVID-19, pues este título obedece a que todos los servicios de transporte, tanto de carga como de pasajeros, han sido decretados por las autoridades de salud como unas actividades esenciales en la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. A través de esta plataforma nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, las cuales serán compartidas pues con nuestros invitados. Bien, como es también de su conocimiento, iniciaremos el foro de hoy con el encuadre epidemiológico a cargo de nuestros aliados académicos, la doctora Rita Almanza y el doctor Carlos Velázquez. Les recuerdo que la doctora Rita Almanza es enfermera, epidemióloga, líder de la unidad de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, y el doctor Carlos Velázquez es médico epidemiólogo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Y ambos hacen parte del Comité de Expertos de Antioquia para la evaluación de eventos asociados a la vacunación. Así que les doy la bienvenida y la palabra pues a los doctores Rita y Carlos. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, muy buenos días para todos. Aquel 11 de marzo, si recuerdan, por parte de la OMS, con muchas lecciones aprendidas y otras más por aprender, hemos recorrido un camino largo y la peligrosidad de un virus depende del grado de mortalidad y de la velocidad de la propagación del mismo. Sobre la mortalidad, pues según los datos epidemiológicos, no pareciera que fuera la enfermedad más letal o más letal que una influenza, con el riesgo que conocemos especialmente en personas mayores y aquellos adultos con enfermedades crónicas, pero el coronavirus sí destaca por su velocidad de propagación y esto es impulsado pues porque la sociedad necesita movilizarse, necesita acelerarse y esto pues ha generado una gran distribución a nivel global. Observemos entonces cómo el número de vuelos del mundo en 24 horas concentrados en este minuto es un fenómeno que explica el aumento de la movilidad de las personas que obviamente tantas bondades ha supuesto a la sociedad y a la economía, pero también se ha convertido en el mejor aliado del virus para su propagación. En la siguiente ustedes pueden observar que la velocidad de la propagación ha vuelto a incrementarse con la llegada de estas variantes de preocupación, especialmente la Delta. El freno de mano que estamos poniendo se llama vacunación. Y hoy con más de 4.000 millones de vacunas, podríamos inferir que al menos un 60 a 61% de la población mundial ha recibido una dosis de alguna vacuna anti-COVID. Estimábamos pasar la barrera de los 200 millones de infectados en las próximas 2 semanas, pero observemos cómo fue precisamente hace 1 o 2 días y a la fecha de hoy tenemos más de 201 millones de casos, con 4.271.371 fallecidos, y esto explica una tasa de letalidad del 2.1%. Miremos entonces, la siguiente es la situación por países, evidencia cómo Estados Unidos sigue siendo el país con mayor acumulados
registrando 35 millones, seguido de la India con 31 millones y Brasil con casi 20 millones de infectados. Con este dato, tener presente lo que siempre menciono cada 8 días, y es que esto es directamente proporcional a la densidad poblacional. Miremos cómo Colombia ocupa el puesto 9 dentro de esta categoría. Lo mismo ocurre con las muertes, por ejemplo, donde Estados Unidos ya encontramos 609.000 fallecidos, seguidos de Brasil con 557.000. Pero llamo la atención, miren ustedes cómo Turquía, con casi 1 millón de casos más que Colombia, tiene la mitad de fallecidos, es decir, un índice de letalidad mucho más bajo que el de nuestro país. ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Cuáles serán esos determinantes físicos, fenotípicos, sociales, culturales que pueden incrementar esta tasa de mortalidad? Es un buen punto de reflexión que podemos dejar acá. Miremos en la siguiente cómo en la región de las Américas presenta el 38.5, casi el 39% de total de casos del mundo. En su mayor pico lo vivimos el 26 de abril con más de 1.300.000 picos en un solo día. Miren esto, en un solo día llegamos a tener 1.329.110 casos, pero comenzamos por allá el 14 de junio a bajar a 1.153.000 casos. Los factores determinantes que ocurrieron en estos días, si ustedes recuerdan, para que se iniciara esta nueva ola, fue muy particular en la región de las Américas. Esto pues ha sido muy constante, y fíjense cómo en esta última medición que se hizo el 26 de abril, teníamos más de 1.227.000 casos, de los cuales, si ustedes se fijan, han permanecido muy estables en las últimas semanas. Entonces, digamos que sí ha influido la llegada de nuevas variantes, pero también tenemos que pensar que ha habido un relajamiento de las medidas de bioseguridad a nivel regional. En la siguiente, miremos cómo avanza el plan regional de vacunación. Observamos una gran diferencia en cuanto a proporción de población vacunada. Uruguay, con un 65% de su población totalmente vacunada, es la que más cerca está de lograr esa inmunidad colectiva de ese 70%, al igual que Chile. Posteriormente, Colombia en un tercer lugar. Mire cómo hemos avanzado a pasos agigantados. Hemos tenido días de 520.000, 530.000 dosis puestas. Tenemos un 25% de la población totalmente inmunizada y un 12% que al menos ha recibido una dosis. Tristemente, Venezuela se acerca a un 4%, aunque los datos no son muy, diría yo, pues me atrevo a decir un poco irreales, un 6% de su población totalmente vacunada. En Colombia, con la siguiente, podemos observar cómo ayer se reportaba 6.540 casos nuevos. Esto significa una reducción del 32% si lo comparamos a la cifra que hace 8 días les mencionaba. Así ajustamos entonces un histórico de 4.766.829 personas confirmadas. Con respecto a los fallecidos, notificábamos ayer 204 nuevos decesos con una reducción del 37%, si recordamos la fecha de hace 8 días, una cifra de 325 hace una semana. Esta gráfica de diferenciación por edad se las quise traer porque si observamos una leve inclinación en el número total de casos a favor de las mujeres, es un fenómeno que hemos interpretado en varios foros como que históricamente las mujeres se han preocupado un poco más por su salud que nosotros los hombres. Y en la siguiente podemos observar para Antioquia cómo representamos el 13% de la población colombiana, observamos una reducción sostenida. Desde la semana 28 a la fecha hay una reducción de un 43% y esperamos que esa tendencia continúe en las próximas semanas gracias obviamente al incremento en nuestra cobertura de vacunación. Y en la próxima, la mortalidad, miren cómo la mortalidad en Antioquia ha tenido un impacto muy positivo. A partir de la segunda semana desde que iniciamos nuestro plan departamental de vacunación, especialmente con las edades de 60 años y más, y esperamos que este impacto sea también notorio en esta población de 50 años que estamos ya logrando casi una cobertura de un 70, un 80%.
tienen un incremento en su cascada proinflamatoria, lo cual las hace mucho más vulnerables a que presenten complicaciones materno-fetales. Y mire cómo el COVID nos trae, por ejemplo, comorbilidades como una preeclampsia. Hemos tenido en este grupo pacientes con desprendimiento de placenta, restricción del crecimiento intrauterino, partos prematuros, incremento en la probabilidad de que termine en cesárea, muerte materna y mortinatos, entre otras muchas. La edad promedio de gestantes infectadas en Antioquia se encuentra en los 28 años y en la siguiente observemos cómo la vacunación será la responsable de este impacto tan importante en salvaguardar la vida de los antioqueños y antioqueñas, y a esto pues hay que darle un aplauso al Plan Departamental de Vacunación. Hoy logramos una cobertura con más de 4.254.301 dosis aplicadas en los 125 municipios y el 28.4% de la población totalmente vacunada. Esto nos abre pues la esperanza de poder decir que al 31 de diciembre vamos a poder lograr esa cobertura del 70% de nuestra población vacunada. Con esto termino mi intervención y le doy paso a la doctora Rita Elena. Muchas gracias, doctor Carlos. En esta situación que se refleja en Antioquia también se ve en Medellín, como bien él lo mostraba, más del 70% de los casos los aporta el Valle de Aburrá. Acá se observan los picos que en la ciudad se han venido registrando. Quisimos traerlo para resaltar nuevamente este que ha sido el pico más prolongado, un pico de cerca de 17 semanas. Había habido por parte de la facultad un aporte importante en la proyección de este pico y se cumplió esa proyección del equipo de la profesora Doracel y del profesor Juan, del profesor Jesús Ochoa, quienes nos decían que más o menos en agosto empezaba ese pico a caer y efectivamente eso se está cumpliendo. La ciudad registra ya 391.504 casos. En la última semana hemos tenido 659 casos por día, lo que equivale más o menos a diagnosticar 27 casos por hora de las personas que, como siempre lo hemos resaltado, acceden a los servicios de salud. Acá no están todos reflejados, pero ya se siente que cede un poco la pandemia en este sentido. Si miramos los casos por semana, si comparamos los casos registrados en la semana 30 y 31, que está proyectada porque esta finaliza el día sábado, con los casos de las 2 semanas anteriores, la ciudad de Medellín tiene una reducción del 40% de los casos. Si miramos entonces respecto a la mortalidad, también comparando las muertes registradas en estas 2 semanas respecto a las 2 semanas anteriores, hemos tenido una reducción de 32%. La ciudad acumula dolorosamente 8.361 pérdidas de vidas, muertes evitables, porque esto es un virus evitable desde las medidas de bioseguridad, desde las medidas no farmacológicas. Tenemos una letalidad parecida a la del país, una letalidad del 2,14 y una mortalidad de 313 por 100.000 habitantes. En la ciudad, la mayoría de fallecidos han sido hombres con comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo. Han sido estas las comorbilidades que más peso han tenido en ese impacto. Respecto a los grupos de edad, se ha bajado entonces el promedio de mortalidad. Pasamos de una edad promedio de 75 años a una edad promedio de 64, lo que habla de que estos grupos mayores de 60 años que venían aportando el 80% de la mortalidad, vienen recuperándose satisfactoriamente. Si miramos la ocupación de camas, también se percibe desde cuando nosotros vemos acá pues la fecha de 4 de agosto, miremos cómo se ha venido comportando en descenso franco en este momento. Esto que vemos acá es el total de camas ocupadas por UCI. Lo que vemos entonces en azul es la ocupación de UCI, lo que vemos acá en naranjita es la UCE, acá se ve cómo viene bajando, casi que se desaparece, y el amarillo es el servicio de urgencias. Sin embargo, todavía nuestras urgencias están saturadas, la urgencia de alta complejidad en la ciudad de Medellín con 115,8% de saturación y la urgencia de mediana complejidad con 96,7%. Pero de todas maneras queríamos resaltar que sí ha habido un mejoramiento en el sentido de que ya no tenemos que remitir pacientes a otros departamentos y que la capacidad de la ciudad está atendiendo la demanda que hay de pacientes. Si miramos entonces en esta tabla que corresponde a los hospitalizados en UCI del último mes, de todo el mes de julio, observamos que el 80% de las personas han sido mayores de 30 años. Hay un aporte en todos los grupos de edad, con lo que vamos tumbando los mitos de que COVID solamente es grave en los adultos mayores.
vemos el mayor aporte justamente en estos grupos de población que somos activos para estudiar o para trabajar y que estamos en calle. Los mayores entonces de 39 años haciendo este gran aporte, y un dato importante es que si sumamos los no vacunados con las personas que no tienen esquemas completos de vacunación, es el 94%. Es decir, el 94% de los hospitalizados en UCI no tenían un esquema de vacunación completo. Las personas que sí tenían esquema de vacunación, cuando uno los entra a analizar individualmente, encuentra que son personas que se coinfectaron durante el proceso, coincidentemente pues con el momento de la vacunación, no tuvieron el tiempo de la respuesta de anticuerpos, y por eso pudiéramos hablar que la vacuna ha sido efectiva en todos los casos. Estos no son fallas de la vacuna, sino realmente personas vacunadas en procesos de incubación. Con el tema de variantes que el doctor Carlos nos mencionaba, recuerden que en la ciudad, en el país, perdón, se identificó una variante que es la 1.621. Esta variante está circulando en más de 26 países, ha sido mal llamada la variante colombiana. No es una variante colombiana, no es una variante todavía de preocupación y no es exclusiva del país. Tenemos unas variantes de preocupación que son la alfa y que son la gamma. Ya se le reemplazó el nombre de los países donde se identificaron para evitar estigma o cierre de fronteras. Si miramos acá entonces en Antioquia, esta es la barra de Antioquia, vemos que sí ha circulado la B1621, pero que hemos tenido un predominio también de circulación de gamma, que sí es variante de preocupación, y de alfa. Es decir, que esta variante pudiera ser una de las responsables de los picos tan severos que hemos venido teniendo. Con esto queremos entregar nuestra reflexión final, y la reflexión es que todos estamos invitados a vacunarnos, a promover la vacunación para ponerle fin a esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctores Rita y Carlos, por esa información epidemiológica, pues que nos muestra la dinámica actual de la pandemia por la COVID-19, y como lo dice la doctora Rita al final, pues nos invita a no bajar la guardia ante esta infección y sobre todo continuar con las medidas de protección vigentes. Bueno, entonces a continuación, y para darle inicio a nuestro foro Transporte y COVID-19, quisiera presentarles al profesor Iván Reinaldo Sarmiento, quien será nuestro moderador en el foro de hoy. El profesor Iván Sarmiento es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, máster en Ingeniería Civil y doctor en Ingeniería de Transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona, y actualmente es profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia. Ya, bueno, no, esas cosas técnicas que suceden a última hora, pero bueno, de todas maneras, mientras el profesor Iván pues, llega a una conexión pues, más estable, yo quisiera entonces presentar a ustedes al profesor Jairo Espinosa Oviedo, ¿cierto? Quien es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital de Bogotá, magíster y doctor en Ciencias Aplicadas de Ingeniería de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Actualmente es director científico de la Alianza Energética 2030 y también es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, en la Facultad de Minas. Esperamos pues que, profesor Jairo, pues le damos la bienvenida y bueno, adelante entonces con la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Andrés, Alfonso, bueno, y a todas las personas con las que hemos venido trabajando en todo este proceso. De parte nuestra, pues del equipo que hemos venido trabajando con la Universidad Nacional y particularmente con el Metro de Medellín, pues hoy me acompañan el ingeniero Miguel Alfonso Melo, quien en pocos momentos nos contará un poco acerca de cuál ha sido el trabajo que ha venido realizando el Metro. Yo quiero hacer una alusión especial a un poco a la historia de toda esta situación. Curiosamente, más por una curiosidad científica que cualquier otra cosa, a mí se me ocurrió muy temprano, por allá en febrero, correr unos números con respecto al COVID, y esos números eran realmente asustadores. En su momento yo hice el comentario, lo hice el comentario dentro de la facultad, y esos comentarios llegaron a la prensa nacional.
llegaron a la revista Semana más específicamente, y eso pues inmediatamente puso una cantidad de alarmas que ya pues se venían dando. El titular de Semana fue muy fuerte, ¿cierto? Podrían haber más de 2 millones de contagiados en la ciudad de Medellín. Claro, esto eran unos cálculos que se hacían con un modelo muy sencillo, en el cual pues tratábamos de ver cuál era el impacto máximo de la pandemia. A partir de eso comenzamos a ver el estudio del impacto económico, eso lo hicimos con ProAntioquia, y pues una de las actividades que se veían más fuertemente afectada en este proceso era la actividad de transporte. El transporte se consideraba en su momento un elemento o una actividad de riesgo debido al contacto estrecho entre las personas, y bueno, en ese momento pues digamos que lo siguiente a alertar es, bueno, ¿y cómo vamos a garantizar que podamos seguir funcionando como sociedad a pesar de las limitaciones que nos plantea el COVID? A partir de eso, y pues con un equipo interdisciplinario que me ha acompañado en la Universidad Nacional, los cuales hoy me acompañan dos personas, el ingeniero César Gómez, quien tiene un doctorado en procesos y energía, ¿cierto? En sistemas energéticos, más concretamente de la Universidad Nacional, quien ha trabajado conmigo bastante en otros temas, pero también relacionados, digamos, con los bioprocesos, y hemos trabajado también mucho los temas de dinámica de fluidos. Y de otro lado, con el ingeniero Cristian Portilla, que también nos acompañará hoy, con quien hemos estado trabajando mucho estos temas de transporte y de modelamiento matemático. Y junto con Miguel, pues nos juntamos a ver toda esta situación y a ver cómo podíamos evaluar el riesgo real que implicaba las actividades de transporte. Entonces, pues yo creo que sin más preámbulo, yo les doy el espacio a ellos, le doy el espacio inicialmente a Miguel, que nos cuente un poco cuáles fueron las actividades que hizo el metro. Y luego, bueno, les vamos a contar un poco, pues, todos esos análisis e investigaciones que hicimos, tanto en los impactos que tenían fomites, que tenían aerosoles. De hecho, nosotros alertamos sobre el tema de aerosoles mucho antes que OMS aceptara el tema de transmisión por aerosoles, y los temas de mitigación por gota, donde hemos hecho pues un análisis riguroso de cuál es la capacidad de protección que tienen medidas como los tapabocas. Entonces, sin más preámbulos, los dejo inicialmente con Miguel, quien nos va a mostrar todas esas actividades que el metro ha venido desarrollando. Muchas gracias. Miguel, el espacio es tuyo. Gracias, profe. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Este pues es un trabajo que se viene realizando con el auspicio del Banco Mundial en los temas pues que como ustedes miran, en la mitigación del riesgo del contagio de la COVID-19 en el sistema Metro de Medellín. Acá estamos pues, nos falta Laura, pero pues ella está en otras actividades. ¿Qué les quiero comentar al principio? El tema del riesgo en los fómites. Luego nosotros compañeros pues harán los otros elementos de los vectores de contagio que la OMS ha dicho que son uno los fómites, otro las gotas y otro las gotículas o los aerosoles. Yo les voy a comentar un poco sobre los elementos que dale, Cristian, por favor. Este es uno de los retos que nos está, digamos que, confrontando hoy en el tema del transporte, y es este reto superior, y es como, digamos que con confianza buscar que otra vez los usuarios vuelvan con nosotros, en tanto que en cerca pues de febrero, marzo del año pasado, pues o a finales básicamente del 19, cuando se estaba conociendo este virus, se satanizó el transporte. Y básicamente pues por los tres elementos que hemos conocido, de que es un ambiente cerrado, que estamos próximos y por lo general congestionados. Entonces ese es el gran reto que tenemos hoy, poder superar esto. Dale, Cristian. Y lo otro fue toda la normatividad que nos ha tocado cumplir en cuanto a las disposiciones en el índole, digamos que nacional, de la gobernación y el territorial, los municipios, en cuanto a mitigar los contagios. ¿En qué se nos obliga o a qué estamos obligados nosotros? Pues a cumplir con todos estos requerimientos
en cuanto a, digamos que asear y desinfectar todos los temas de superficies y también el tema de la ocupación que ha venido, gracias a Dios, levantando en cuanto que nosotros hemos demostrado que el transporte no es un vector de contagio. Entonces, esto es lo que les voy a mostrar un poco rápido sobre los elementos. ¿Qué teníamos en metro? Nosotros vinculamos al cumplimiento de la resolución la ruta del autocuidado, así la llamamos. En esta, digamos que en este círculo donde nosotros mostramos el ciclo del servicio, esto va a variar, esto tiene un nuevo modelo, estamos trabajando sobre él, pero les comento que en cada uno de estos compartimientos que estamos mostrando, hacemos un énfasis sobre la aplicación de del tema del aseo y desinfección. Dale una, por favor. Entonces, por ejemplo, en el tema de lo que tiene que ver con el espacio público, pues en un principio se nos decíamos y hacíamos la desinfección de todo lo que tenía que ver con las superficies y vías. Entonces nosotros hacemos lo propio pues, al interior de las infraestructuras. Dale, por favor. Luego también siguiendo el ciclo del servicio, miramos el tema de los medios de pago. Entonces también vinculamos o se vinculaba teniendo el medio de pago sin contacto, pues es uno de los elementos que no propiciamos, que no tuviésemos contagio por ese mismo elemento, por esa misma rutina en la cual se vincula este artefacto y no tiene más que, sino el medio de la moneda o el dinero, el que va a hacer como el mecanismo posible de infección. Dale una, por favor. En el tema de la validación, pues nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con la desinfección en todos los equipos dentro de la vía del ingreso del usuario al sistema. Entonces, hacemos la desinfección en toda la superficie de contacto, torniquetes, mesones, pasamanos, unidades sanitarias, apoyos isquiáticos, ascensores, cuartos técnicos, registradoras, puntos de venta. Estos elementos tienen unas frecuencias y se aplican pues también los químicos pertinentes que se establecen dentro de la resolución. Un adelante, por favor. Igualmente, en el tema de la espera del medio, en tanto al ingresar a las estaciones, nosotros tenemos o implementamos 79 lavamanos en estaciones y 162 dispensadores de gel antibacterial. Dale, por favor. Igual en el uso, también tenemos que para todos los vehículos de la red metro hacemos lo propio en lo que tiene que ver con aseo y desinfección, tanto en aseo rutinario, en el aseo, en el aseo de servicio comercial, y se programan pues los refuerzos del personal necesario para poder acometer todas las actividades que tenemos que realizar en la flota. ¿Dale? Nosotros en este tema digamos que hemos venido de la mano con la Universidad Nacional, hemos implementado, dale una por favor, para los fómites, unos protocolos, hicimos una experimentación de entender si lo que nosotros estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien, y en este aspecto el laboratorio One Health nos propició unos filtros y hacer unas pruebas en las barras de sujeción, digamos que rozando estos filtros sobre estas barras y posteriormente llevándolas a realizar un PCR. Y todas estas pruebas salieron negativas, entendiendo pues que esa es una muestra de que el aseo que se hace en los vehículos y en las infraestructuras pues está siendo efectivo. Dale adelante, por favor. Igual, en los temas de la validación formal, nosotros vinculamos este tema de la certificación de operaciones bioseguras, que lo está haciendo el ICONTEC. Hace muy poquito se dio esto, mire que fue el 7 de julio, la segunda, digamos que del mantenimiento y a la actualización de la certificación, en donde miramos la utilización de elementos de protección personal, la implementación de medidas de distanciamiento físico, los temas de autocuidado, el manejo de residuos, la limpieza y desinfección, la lavado de manos y la ventilación adecuada. Esto pues se auditó
y posteriormente pues el resultado de esto fue que seguimos siendo certificados y podemos seguir exhibiendo pues los logos de el tema de check-in para este sistema. Dale, por favor. Igualmente, con el trabajo que estamos realizando con el Banco Mundial, se hizo una inspección y una revisión de elementos que sobre la materia se están generando en temas de la literatura científica y adicionalmente se hizo algo parecido a lo que se hace pues con el tema de Icontec, con el tema de auditoría, y se vincularon el 10% de infraestructuras y de vehículos en una inspección. Eso, el resultado pues fue de que todo esto está dentro de unos contratos y estos contratos pues realmente se cumplen a carta cabal. Y en el tema de, hicimos una encuesta de higienización de usuarios en donde se mostró que el 36% de las personas aseguraban que se lavaban las manos en la estación, o sea, utilizaban lo que nosotros proporcionamos, el 83% lo hacían desde las casas y el 20% lo hacían tanto en la casa como en las estaciones. Y un 0.2% manifestaron que no lo hacían en ninguna parte. Adicionalmente, pues el uso de los productos desinfectantes se ha convertido, gracias a Dios, en una rutina ampliamente efectiva para nosotros. O sea, nos están diciendo que el 95% de las personas utilizan el gel antibacterial y lo portan. Entonces, por lo general, pues lo utilizamos cada vez que se nos antoja. Dale una adelante. En los temas, lo anterior para todo el control de desinfección en fómites, y lo otro, esto que les voy a mostrar es en el tema del control de ocupación, o sea, lo que nos dice la resolución hoy, que la 777, en la cual nosotros debemos llevar el 70% de los usuarios en los vehículos de la red metro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros lo que hicimos fue que utilizamos una herramienta del origen-destino en la cual nosotros entendemos y sabemos cuál es la participación de los ingresos que tienen cada una de las estaciones. Tomamos el tramo en la mañana Niquía San Antonio y los distribuimos y le damos una cuota a cada una de estas estaciones. Y con la gente, con el área de recaudo, la UEN, la Unidad Estratégica de Negocios, que maneja este proceso, automatizamos los torniquetes para que ingrese básicamente esa cuota cada vez que pasa un tren. Adicionalmente, también tenemos una herramienta automatizada con toda la información de Cívica y lo tenemos bajo este elemento de los telescopios de carga, donde tenemos la información en tiempo real. Esta información la tiene en el puesto central de control para generar las estrategias de operación que más convengan. Y idénticamente, también hacemos el conteo de pasajeros en cada una de las unidades de tren en las estaciones en donde se genera la mayor carga. Esta, por ejemplo, fue en la estación San Antonio B, el 22 de julio, en donde nos muestra los punticos rojos son el tema del 70% de ocupación y las barritas son la cantidad de usuarios que ingresan a un tren específico que llega a San Antonio B cada vez que termina un recorrido. Eso se hace tanto en la mañana como en la tarde. Y miren que las ocupaciones, esperamos que suban un poco, que también este índice de las camas UCI también comience a bajar para poder nosotros incrementar la capacidad y poder tener al 100% la ocupación de estas infraestructuras. Adicionalmente, tenemos esos estudios a través de pesaje de trenes, que también podemos tener la carga, y le adicionamos este elemento de calidad de aire midiendo CO2. Nos muestra igual la restricción tanto en partículas por millón de CO2, que estamos en las 800, donde decimos pues que los sensores marcan el semáforo en verde y el 70% como restricción de ocupación. Lo que muestra básicamente, y es que en la estación Caribe hasta Poblado, donde se maneja una carga alta, entendiendo que está cerca del 70%, también respectivamente en los temas de calidad de aire,
se está acercando a esos 800 partes por millón y por lo general pues lo que estamos diciendo es que la información es pertinente, entre más gente pues habrá digamos que disminuirá la calidad de aire, pero que estamos muy bien, estamos en ese semáforo en verde, que es lo que nos interesa a nosotros. Por último, tengo este slide en donde quiero mostrar los 3 elementos que nosotros estamos diciendo en la empresa, y es que tenemos digamos que un ambiente que es la cultura metro, la que nos permea, pero básicamente nosotros nos atenemos a que la corresponsabilidad de los usuarios, buscando que ellos utilicen muy bien la mascarilla, y lo decimos tanto en toda la horizontal que son las comunicaciones, siempre en todos los medios que nosotros tenemos, tanto en las redes sociales como en las físicas, en pantallas, en plataformas, en pasarelas. Pedimos que usen bien la mascarilla, que es la parte alta cubriendo la alta parte de la nariz, la parte baja de la barbilla y bien ceñida las mejillas. Que nos apoyen con la estrategia de ir en silencio, y adicionalmente pues que no toquen sus caras y no consuman alimentos durante el viaje. Que nosotros en parte de eso tenemos los vehículos con muy buena ventilación, que eso lo vamos a ver enseguida, y el cumplimiento de esos protocolos de limpieza, que es lo que les acabo de mostrar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Miguel. Voy a dar el espacio al profesor Iván Sarmiento, que ya nos acompaña en este momento, para que siga dando pues el espacio para nuestros otros invitados. Gracias, profesor Jairo. Muy bien. Agradecemos la presentación de Miguel Melo, ingeniero industrial, especialista en vías y transporte del área de planeación estratégica del metro, quien ya nos habló de ese estudio que afrontaron para ver las incidencias del COVID en el metro. Ahora vamos a continuar con esta presentación, y en el orden pues tenemos a Cristian Roviro Portilla Caicedo. Él es ingeniero de control de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en automatización industrial y candidato a doctor en ingeniería civil en la misma universidad. Por cierto, defiende su tesis doctoral dentro de un mes. Es investigador de la línea de modelamiento y control de tráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Y hemos también compartido con Cristian algunos proyectos conjuntos. Entonces, le doy la palabra a Cristian. Adelante, Cristian. Profesor Iván, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los organizadores del foro por la invitación. Y vamos a continuar entonces con el segundo vector de contagios, que son las gotas y gotículas. Lo vimos un poco con Miguel acerca de los fómites y cómo se ha llevado a través de la ruta del autocuidado. Sin embargo, con esta parte de las gotas nos causaba bastante curiosidad que al principio de la pandemia apareció un metaestudio en el cual se agrupaban diferentes estudios experimentales, en los cuales nos hablaba de una primera distancia segura, ¿verdad?, entre 2 personas, de 2 metros con un riesgo de 2.85%, y que con una eficiencia del 50% de tapabocas o de mascarillas que pudieran usar 1 o 2 personas que estuvieran cercanas entre sí, pues veíamos que bajo ese mismo riesgo, pues una persona con mascarilla pues podría estar a 1 metro con 20 centímetros, y si las 2 personas que estaban interactuando tenían las 2 mascarillas, pues podríamos reducir esta distancia segura hasta los 37 centímetros. La intención entonces era mirar, bueno, qué tan ciertos son estos datos, cómo los podemos validar, y lo decidimos hacer a través de la experimentación. Decidimos entonces mirar la dinámica de las gotas a través de escenarios controlados y mirar cuál era el efecto entonces de esta dinámica si una persona llevaba el tapabocas, si no lo llevaba puesto, y el efecto de la ventilación entonces en la dispersión de estas gotas y gotículas. Para esta primera parte, entonces hicimos una evaluación del efecto de la mascarilla simulando un estornudo,
en un caso sin ventilación. Tuvimos entonces un caso base donde no teníamos ninguna mascarilla, un caso con una mascarilla común, una mascarilla doméstica de tela y un caso con una mascarilla N95. Lo que vamos a ver a continuación entonces es la comparación de estos tres casos donde miraremos a través del experimento que se hizo procesando estos videos mediante videoanalítica, la dirección de las partículas y vamos a ver la velocidad también de estas partículas. Entonces miramos en la consideración que en el primer caso es evidente que las partículas y las gotículas están cayendo debido pues a la gravedad. Sin embargo, en el caso de la mascarilla, pues ya vemos una reducción considerable. ¿Cuál es esta reducción? Tenemos datos bien concretos en los que simulamos una altura de un hombre o de una persona de 1.70 metros con una velocidad, entonces, para el caso sin mascarilla, de 2.5 metros por segundo, alcanzaba una distancia horizontal de 1.48 metros, casi 1,5 metros, ¿verdad? Sin embargo, cuando miramos en este mismo caso, la persona con la mascarilla doméstica, pues la velocidad se redujo considerablemente. 1.5 metros por segundo. La velocidad de estas gotículas llegaban entonces solo hasta 30 centímetros hacia adelante, comprobando entonces el primer efecto o, digamos, estando muy cerca de estos primeros resultados en los que ya nos daba algunas luces de cuál podría ser una distancia segura, por lo menos en este caso de gotas y gotículas. Finalmente, comparando con el caso del tapabocas N95, la velocidad fue de 1.15 metros sobre segundo y la distancia no fue posible calcularla dado que se convertían todas estas gotículas prácticamente en aerosoles que bajo la técnica que usamos de visión por computador pues no pudimos capturar. Sin embargo, lo importante aquí es determinar que bajo esta técnica, es decir, bajo el uso de la N95, las gotículas ya no son perceptibles. Ahora, teniendo en cuenta entonces que estas gotículas podrían convertirse eventualmente en aerosoles, pues tenemos que considerar el efecto de la ventilación sobre estos aerosoles para este mismo caso. Consideramos entonces el caso base, es decir, sin ventilación, y fuimos comparándolo en diferentes modos de transporte del sistema metro, es decir, en un metro de los más nuevos hasta de los que están siendo en este momento remodelados, es decir, Metro CAF, tenemos unos casos en otros modos de transporte. Entonces, miramos aquí los efectos de la ventilación, que en algunos casos pues aceleran las partículas hacia abajo, en otros casos hacen una dispersión por la forma y la posición en la que están el sistema de ventilación. Y vemos otros casos entonces como en los de tranvía y bus articulado, donde el efecto de la ventilación termina cambiando las trayectorias y las velocidades de estas partículas. Digamos, a modo de resumen, lo que podemos mirar es que en cuanto a la ventilación, se mira en dos de estos sistemas, es decir, en Metro MAM y en bus articulado, una disminución de la velocidad de las partículas. Sin embargo, al calcular la dispersión de los aerosoles, vemos que el efecto de la ventilación pues favorece esta dispersión. Ya otro tema de discusión es mirar cómo es el filtrado de estas partículas. En el caso, por ejemplo, de tranvía, están implementando unos filtros en los sistemas de recirculación de aire que permiten pues, tener, digamos, un filtrado de estas partículas, que lo mostrará el caso particular de recirculación, en el caso de ventilación específicamente, que se mirará en el siguiente nivel. El efecto combinado de ventilación y mascarillas, incluso domésticas, muestran un efecto realmente conjunto en el cual las gotas grandes desaparecen por completo. Ya tenemos aquí entonces, sabemos que la mascarilla cumple un efecto fundamental dentro de la contención del virus y el autocuidado por parte de los usuarios entonces representa un rol bastante importante. ¿Qué es lo que decidimos hacer? Pues comprobar qué tanto en el metro se usaba adecuadamente la mascarilla. Hicimos procesamiento de video y mediante videoanalítica pudimos hacer conteos automatizados que nos permitieron en diferentes estaciones, en 20 puntos de estas estaciones, pues capturar videos en los que nos mostraba que el 97% de las personas tienen la mascarilla correctamente puesta. Adicionalmente, y es algo que no estaba considerado, era mirar si las personas cubrían efectivamente la boca y la nariz, es decir, usaban correctamente la mascarilla. Para este caso, un 1% de las personas
tenían la mascarilla de una forma incorrecta. Esto lo que nos demuestra entonces como conclusiones es que si los usuarios usan la mascarilla doméstica, incluso la doméstica, de manera correcta, pues se puede garantizar distancias seguras por gotas de hasta 30 centímetros. Si se cuenta con la mascarilla N95, no se emiten gotas y quedaría, digamos, dentro de la contención que puede causar este tipo de mascarillas. Estas mascarillas es importante mirar que convierten en muchos casos las gotas en aerosoles, y los aerosoles deben ser considerados y tratados mediante la correcta ventilación de cada modo de transporte. En cuanto al uso de la mascarilla, pues los usuarios tienen una alta aceptación de esta norma del 97%, y sabemos que entonces todos los aportes que se pueden hacer a la mitigación de la contención del virus pues son completamente que se pueden sumar. Es decir, el efecto combinado del correcto uso de la mascarilla con la buena ventilación, pues permitirá tomar las medidas necesarias para aumentar un poco la ocupación en el sistema de transporte metro de forma segura para viajes más largos. Muchas gracias y continuamos con la parte de aerosoles. Gracias, Cristian, por tu presentación. Entonces, a continuación, vamos a tener la participación de César Augusto Gómez Pérez. César es ingeniero químico, magíster en ingeniería química y tiene doctorado en ingeniería de sistemas energéticos y es docente de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, le cedemos la palabra a César Augusto. Adelante. Muchas gracias, profesor Sarmiento. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que vimos en el tema de gotas, los aerosoles empiezan a ser importantes en la medida de que ya en el transporte público pues se debe garantizar que los usuarios utilicen el tapabocas. Hay que entender que los aerosoles pues son partículas de un tamaño menor a los 50 micrómetros, y al ser tan pequeñas pues son partículas que pueden estar en el aire por grandes periodos de tiempo. Aunque ellos no tienen, por su tamaño también, no tienen una carga viral muy alta, podemos ver que si simplemente desarrollamos un experimento mental en donde cerramos el espacio y un contagiado empieza a generar aerosoles, pues le va a tomar un tiempo para llegar a una concentración en la cual puede existir un riesgo de contagio. Es ahí donde se puede evidenciar que la ventilación es importante para que estas partículas que se quedan suspendidas en el aire pues salgan de la habitación, y de esa forma garantizar que no hay un riesgo muy alto de contagio. Entonces, bajo este escenario, la idea era analizar la ventilación en los vehículos del sistema de transporte público de Medellín, y teníamos como referencia que básicamente un tiempo de renovación de aire adecuado era de alrededor de 11 y 12 minutos. Gracias a el estudio que se había hecho acerca del posible riesgo de contagio que se da tanto por distancia como por tiempo de exposición. Entonces, lo que yo hice fue desarrollar unas simulaciones, y se desarrollaron también paralelo a unos experimentos en el cual se quiere evaluar qué tan buena es la ventilación en los habitáculos donde están los usuarios. Esto con el fin de evidenciar cómo es la renovación del aire. Entonces, en esa simulación, lo que se debe hacer es desarrollar una geometría del habitáculo, luego estudiar la fluidodinámica del aire, establecer unas condiciones de ventilación, de flujo de entrada, de ventilas de salida,
y a partir de esos resultados en los cuales se obtiene como las velocidades del aire dentro de la habitación, se realiza un experimento en el cual se considera a la entrada del vehículo una especie de concentración de partículas. Esas partículas, si llenan completamente el vehículo, podemos considerar que para ese tiempo donde se ha llenado completamente el vehículo, tenemos una renovación completa del aire. Y se determina entonces esa figura que se ve en azul, en la cual establecemos en el tiempo cuál va a ser la renovación del aire. En este caso lo tenemos pues, en segundos para cada vehículo. Entonces, adicionalmente y paralelo, también se desarrolló un experimento en el cual lo que se hacía es con un termonebulizador llenar el espacio del habitáculo del medio de transporte con esa nube, con una nube de partículas blancas. Si nosotros evaluamos con una cámara la forma en que la nubosidad se va perdiendo a través del tiempo, entonces cuando toda la nébula se haya dispersado por efecto de la ventilación, podemos considerar que se ha renovado el aire completamente dentro de la habitación, y también se obtiene entonces una curva muy parecida en el caso del experimento. Esas dos evaluaciones pues se hicieron en cada uno de los vehículos del sistema Metro. En este caso estoy mostrando los resultados para el Metro modelo MAN. En el cual lo que queríamos evidenciar, pues una era validar mediante el experimento los resultados que se obtienen de la simulación. Encontramos que había una buena relación entre los resultados obtenidos por el experimento de validación y la simulación. Por lo tanto, eso hace que tengamos confianza en los que nos dan los números de la simulación. Y a partir de eso hicimos la comparación con todos los vehículos. En este caso se está mostrando cada una de las simulaciones que se realizaron para el Metro modelo MAN, el Metro modelo CAF, un bus articulado, un bus padrón, una cabina de Metrocable y el tranvía. Se puede evidenciar pues en algunos de los vehículos que pueden demorar un poco más, pero se puede ver también que el sistema de ventilación garantiza estar en toda la habitación. Si continuamos, el desarrollo también del experimento nos indicó cuáles fueron también las renovaciones en cada uno de los vehículos. Vimos que lo que obteníamos en la simulación concordaba con lo que obteníamos experimentalmente, y evidenciamos entonces que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los trenes Metroman, Tren CAF, y lo que tiene que ver con la cabina del Metrocable, tiene muy buena ventilación para garantizar pues que hay una renovación inmediata del aire. Mientras que ya si vemos el bus articulado y el tranvía, estos tienen pues una renovación de mayor tiempo, les toma un poco más de tiempo. Eso hizo que en el sistema de metro tuvieran en cuenta estos resultados para mejorar esas condiciones. Y por ejemplo, en el tranvía, que es el sistema que presentó una renovación más larga, se implementaron unos filtros que permiten capturar el virus.
Entonces, ya teniendo estos resultados, a continuación se muestra como la tabla de resumen con cada uno de ellos, en los cuales se evidencia el tiempo de renovación en términos de lo que se encontró en la simulación y el tiempo de renovación en términos de lo que se encontró en el experimento. Como pueden ver, lo que comenté, la cabina del metro en ambos modelos presentan los mejores tiempos de renovación, mientras que el bus articulado presenta tiempos de renovación más largos, igual que el tranvía. Lo que hay que destacar es que de todas formas, a pesar de que fueron tiempos largos, son tiempos aceptables dentro de la renovación del aire. Recordemos que nosotros nos habíamos puesto como límite un tiempo de 11-12 minutos para empezar a establecer que el aerosol pueda tener un riesgo de contagio en el vehículo. Entonces, básicamente esas fueron las conclusiones. Las conclusiones es que el sistema metro y cabina de cables presenta muy buena ventilación y los vehículos de buses y tranvía pues presentan una ventilación aceptable. Teniendo en cuenta que nosotros consideramos que todos los usuarios utilizan tapabocas, esto quiere decir que una ventilación como la que tienen los vehículos del metro garantizarían manejar unos riesgos mínimos de contagio por COVID-19. Esa es mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, César, por esta presentación que ya nos va dando luces de cómo ha sido el hilo conductor. Primero, pues Miguel Melo nos decía cómo se detectó el tema y se controló a través del distanciamiento, a través de la ocupación, pero luego ya vimos que los estudios nos han ido comprobando que si se usa la mascarilla, pues hay una seguridad, si hay un distanciamiento incluso hasta de 30 centímetros, pero que era importante chequear la ventilación y ahora César nos ha dicho que el tiempo de renovación del aire dentro de los vehículos está entre 1 minuto y 5 minutos y para que haya contagio realmente se necesitan más de 15 o 20 minutos con una persona infectada. De todos modos, también vimos que entre el 1 y el 3% no usan bien la mascarilla, entonces siempre habrá uno que otro por allí colado que tendremos que tener cuidado. Pero bueno, todas esas cosas nos las va a ir concluyendo el profesor Jairo Espinosa, quien ahora nos va a concluir con este estudio. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital de Bogotá, doctor en Ciencias Aplicadas de la Ingeniería de la Universidad Católica de Lovaina y Bélgica, y es director científico de la Alianza Energética 2030 y profesor titular de la Universidad Nacional. Adelante, Jairo. Iván, muchas gracias. No, yo quiero particularmente resaltar de todo esto, pues una experiencia, lo que ha sido la construcción de experiencia multidisciplinaria, ¿cierto? O sea, nosotros hemos sido un grupo en el cual hemos trabajado pues, diversos temas desde modelado matemático, hemos colaborado con distintos grupos en distintas áreas, tanto en temas de transporte como en temas de salud. Y finalmente, digamos que esta emergencia fue una oportunidad para nosotros integrar ese conocimiento. Dentro de los elementos de la urgencia, las referencias internacionales, y ustedes pueden verlo metodológicamente, el hilo conductor comenzó siendo a partir de estos primeros metaestudios acerca de la efectividad de las mascarillas, acerca de los niveles de contagio que podíamos tener, de qué era una distancia segura, qué era una distancia insegura. Y comenzamos a plantear esos elementos. De esos elementos comenzó a surgir la sospecha frente a algunos temas de contagio prolongado en los cuales nosotros ya veíamos que las gotas no alcanzaban a viajar y sin embargo aparecían contagios. Vimos que el tema de ventilación comenzaba a surgir
y aparecieron unas recomendaciones interesantes para ir tratando de estimar esto. Este ha sido un trabajo en el cual, de un lado, hemos tomado herramientas de simulación que han sido importantes, modelos matemáticos en un principio que nos han ayudado. Luego nos ha tocado apelar a elegir formas de medir de manera indirecta ciertas situaciones. Ustedes los ven en la metodología experimental de algunos de estos elementos que están allí. Y hoy en día pues aparecen elementos muy importantes, recomendaciones que yo creo que no sobran sacar, elementos que hemos estado trabajando en este momento. Por ejemplo, adicional a estos estudios, nosotros tomamos 20 muestras con sistemas de muestreo de aire en 20 trayectos distintos sobre filtros de gel que capturaban con una membrana, capturaban, digamos, el aire, y luego sobre la membrana se hizo análisis de PCR y todas las muestras resultaron negativas. El método también lo validamos dentro del laboratorio One Health. Hicimos unas pruebas en las cuales hacíamos una aspersión dentro de una cámara controlada, hicimos aspersiones de líquido que contenía el virus. Esas muestras sí resultaron positivas, ¿sí? Con lo cual, pues digamos que hemos ido tratando de validar hasta donde es posible elementos que todavía siguen siendo inciertos en la literatura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuánta carga viral podemos tener en una gota de un tamaño determinado. Son cosas que todavía siguen estando ahí como elementos inciertos, ¿sí? También valoramos, por ejemplo, en el tema de ventilación, el uso de tecnologías como la medición de CO2. Yo creo que la medición de CO2 es un elemento muy importante hoy en día y que debemos tenerlo muy en cuenta para todas estas actividades, sobre todo de regreso seguro, particularmente nosotros que estamos mirando el regreso de la educación superior, los salones, y tenemos arquitecturas muy distintas. Yo creo que es muy importante que comencemos a ver que posiblemente la medición de CO2 nos está dando un proxy de la calidad del aire que hay en esa, o de la calidad de la ventilación, y por ende del riesgo de contagio por aerosoles, ya que vemos que el uso de las mascarillas por lo menos nos evita el contacto con gota grande, pero los aerosoles sí nos los hace desaparecer, y pues siempre que estemos en un salón de clase vamos a estar durante tiempos prolongados. De fondo también el mensaje, yo creo que en términos de riesgo, es que a pesar de que vayamos en el transporte público, vayamos tal vez más cercanos unos de otros, generalmente vamos más prevenidos, con lo cual usamos mejor los elementos de protección, y segundo, viajamos por periodos de tiempo muy cortos, con lo cual los tiempos de exposición son relativamente breves. Esos, digamos, los mensajes importantes. Hay otros mensajes que nos muestran que estadísticamente, cuando hay un cierto número de contagiados en la ciudad, la probabilidad de que tengas un contagiado a bordo de un vehículo es relativamente baja, y otra serie de datos que hemos estudiado a lo largo del tiempo. Pero quiero dejarles, pues, desde el punto de vista del mensaje, pues, que desde el punto de vista científico, pues este proceso de ir desde modelo hasta medición y validación como un tema metodológico, y ya desde el punto de vista de transporte, que al menos la premisa o la percepción inicial de que el transporte público urbano, y hago la aclaración del urbano, por aquello de los viajes cortos, en realidad no es un lugar de alto contagio, ni es un lugar tan inseguro como inicialmente lo percibimos. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Sí, y precisamente, bueno, ya para el foro tenemos muchas preguntas que me las han ido pasando por aquí y ya las discutiremos. Y tener en cuenta allí, para que vayas anotando, Jairo, que cuando se hicieron estos modelos, nadie estaba vacunado en la ciudad. Entonces ya estamos llegando a un 50% de vacunación, y eso va a hacer que los modelos se modifiquen a favor, pues, de todos. Aquí tengo más de 15 preguntas del público, casi que hay 2 o 3 para cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar. Para la doctora Rita y el doctor Carlos, para el doctor Carlos Velázquez. Respecto a las pruebas con filtros o hisopado en las superficies, ¿se realizaron pruebas antes y después de la limpieza o tenían algún control positivo para el virus? Bueno, no sé si esta pregunta se refiere al metro
porque habla de hisopados en la superficie. Entonces, vayamos entonces más bien a la pregunta aquí de la parte de salud. Si las variantes del virus siguen circulando, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas que debemos hacer para seguir protegiéndonos? ¿Es positivo el avance en vacunación o sigue existiendo una respuesta mínima a la vacunación? Voy a avanzar con la respuesta y luego el doctor Carlos la puede complementar mientras soluciona el problema de sonido. Las variantes existen, como ya lo hemos venido explicando, existe una sola cepa del virus, que es la cepa del virus SARS-CoV-2. Cuando el virus hace la réplica y está haciendo su replicación viral, él genera unos errores y se van generando lo que se llaman unas mutaciones y unas variantes. Lo que ocurre es que algunas de estas variantes generan en el virus unos cambios en el comportamiento, aumentando su capacidad infectante, reduciendo la posibilidad de medidas de prevención, y por eso la OMS las ha denominado unas variantes de interés. Esas y otras variantes de preocupación. Esas variantes de preocupación, 2 de ellas, de las 4 identificadas a nivel mundial, están circulando no solamente en Colombia, sino también en Antioquia, como lo veníamos mostrando. Hay evidencia en Antioquia de circulación de las variantes alfa y gamma, con predominio de la variante gamma. Estas variantes, como tienen mayor capacidad infectante, también se les ha demostrado que pueden ocasionar mayor número de complicaciones. Son las que han venido de pronto aportando a estos grandes picos prolongados y sostenidos que hemos venido teniendo. La buena noticia es que las medidas de prevención son similares para las otras variantes que no son de preocupación. Es decir, ellas no pasan esta mascarilla, yo me lavo las manos y también las voy a eliminar con alcohol al 70%, se pueden eliminar. La vacunación sigue siendo efectiva aún para estas variantes de preocupación. Entonces la invitación finalmente es, tenemos una amenaza de ingreso de la variante Delta que ya se identificó en Cali. La invitación es que todos estemos vacunados para que la circulación de estas nuevas variantes, por un lado, no generen mayor carga de enfermedad, de hospitalización y mortalidad como se ha presentado en otros territorios, y por otro lado, porque a mayor número de personas infectadas, si entre nosotros circula mucho el virus, van a haber más errores y más probabilidad de que aparezcan nuevas variantes. Entonces, reducir la transmisibilidad también va a reducir la posibilidad de que se generen nuevas variantes y que tengamos estas situaciones que le dan como un aire a la pandemia, la refuerzan, es como echarle gasolina pues a la candela, por decirlo así coloquialmente, y entonces estamos teniendo estos grandes incendios cada vez que nos llega una de estas variantes. No sé si con esto doy respuesta completa o si el doctor Carlos quisiera aportar algo a ella, a la respuesta. ¿Hay sonido? ¿Cierto que sí? Sí, perfecto. Ok. Sí, perdón, doctor Carlos. Como tenemos casi 20 preguntas y tenemos poco tiempo, 20 minutos, agradecería que las respuestas fueran cortas y de una vez le adelanto alguna para su intervención, y es que si con esto de las variantes también se pregunta que si es posible que estén circulando actualmente en Antioquia y cómo se hace el análisis y seguimiento de estas variantes y si vamos a necesitar una tercera dosis. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Que estén circulando, muy probable, muy probable. Ya ustedes saben que en Cali nos confirmaron la presencia de la variante Delta, por lo tanto, no somos diferentes. Antioquia es una región donde pasan demasiados viajeros, entonces el hecho de que en este momento no tengamos la confirmación por la forma y la consistencia de los datos que les presentamos al principio, estamos completamente seguros de que esa variante puede estar entre nosotros. Lo que nos falta simplemente es que el laboratorio la confirme. La vacunación sigue siendo muy efectiva para todas ellas, independientemente de la variante de preocupación que sea. Entonces, la invitación es a seguirnos vacunando para poder cortar rápidamente la cadena de transmisión del coronavirus. Muchas gracias. ¿Y vamos a necesitar la tercera dosis?
Bueno, afortunadamente los reportes que salieron esta semana en el New England nos dicen de que no hay necesidad, pero cada vez estamos viendo el comportamiento de este coronavirus muy similar a una influenza. ¿Y qué pasó con influenza? Después de que pasó de ser endémico después de que pasó de ser pandémico a endémico, comenzamos a priorizar una dosis adicional en pacientes mayores de 60 años, en mujeres embarazadas, en niños de 23 meses en adelante, de 6 meses a 23 meses, entonces eso muy probablemente sea lo que vaya a pasar. Hasta este momento no hay evidencia científica de que necesitemos una tercera dosis, pero tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir esperando las investigaciones que nos muestran y muy probablemente vamos a terminar en esa dosis adicional. Muy bien, muchas gracias. Entonces, volvemos con la pregunta del hisopado. Sí, digamos que allí le recuerdo la pregunta. Sí, bueno. Respecto a las pruebas con filtros o hisopado en las superficies, ¿se realizaron pruebas antes y después de la limpieza o tenían algún control positivo para el virus? Bueno, digamos que la respuesta es las dos cosas se hicieron. Digamos que hay pruebas para garantizar que el método generaba valores positivos, ¿sí? Y luego se hicieron las pruebas antes y después de limpieza en los dos casos. Y de la misma manera, cuando se hicieron pruebas en aire, también se hicieron pruebas para garantizar que el método no nos iba a generar una gran cantidad, pues, simplemente de falsos negativos, ¿no? Sino que el método tenía una sensibilidad para tener esa detección, ¿sí? Digamos que en la parte en la cual es un poco débil y frágil, cuando uno analiza estos métodos ya en detalle, es que pues, lo que se utilizó fue en ambos casos pues fluido obtenido de pacientes en los cuales pues no es posible garantizar exactamente los valores de la carga viral que se utilizaba, ¿cierto? Pero en ambas pruebas que se hicieron con esas cargas pues dieron positivos. Respecto a la ocupación, nos preguntan por aquí que al principio de la pandemia se estableció un 35% de ocupación, que hoy está en 70%. ¿Cuál consideran podría ser una ocupación adecuada con condiciones básicas, silencio, no comer, ventilación básica, tapabocas? Y cómo diferenciarlo para transporte intermunicipal que no es como el metro. Bueno, yo creo que la pregunta es una pregunta bastante buena, ¿cierto? O sea, en definitiva lo que nosotros estamos encontrando es que en la medida en que tienes ventilación y que esa ventilación te garantiza unos tiempos de renovación del 100% inferior a los 15 minutos, ¿sí? Pues podrías estar durante tiempos bastante prolongados. Es eso lo que están haciendo hoy en día, por ejemplo, las aerolíneas, ¿cierto? O sea, tienes viajes que son intercontinentales con ocupación completa, ¿cierto? Y en ese sentido ya se están alcanzando esos estándares. Entonces, el primer elemento es la renovación, que exista renovación, es muy importante. O las renovaciones inferiores a los 15 minutos sería el mensaje importante. Y aquí voy a hablar de otro tema, y es que haya ventilación. Ventilación implica que frente a las mascarillas o en las zonas donde vamos a tener frente a la cara, digamos, tengamos velocidades de aire cercanas al metro por segundo, porque eso nos garantiza, digamos, el arrastre de la gota grande y la desaparición de la gota grande como mecanismo de transmisión. Entonces ahí estaríamos neutralizando los dos, y yo creo que en esa misma medida se podrían llegar pues hasta las ocupaciones del 100%. Sin embargo, pues creo que todo tiene que ir teniendo una gradualidad para ir encontrando esos valores, ¿sí? El hecho de que nos hable de esos 30 centímetros de distancia, pues nos pondría en que esa sería, digamos, la distancia en la cual nosotros podríamos tener a otra persona al frente. Hay otros elementos que hay que reforzar inmediatamente, y es porque todas esas emisiones que nosotros tenemos a una distancia corta se convertirían rápidamente en fomites, ¿sí? Ventilación nos convierte en fomites, digamos, las emisiones, las coloca en superficie, las seca también relativamente rápido, lo cual ayuda a desactivarlas, pero no necesariamente pues hay una garantía del 100%, lo cual implicaría pues que es necesario mantener o hacer ese aseo de esas superficies, o mantener ese aseo
y particularmente de lo que llevamos puesto, ¿cierto? Porque estamos compartiendo un espacio, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que respiro el otro, pues me pudo haber quedado aquí en el hombro. Puede que no esté activo, pero si yo me toco y me toco la cara, pues sí voy a tener un riesgo de contagio. Entonces, en esa misma medida, yo creo que sí podemos caminar ya hacia un 100%, particularmente cuando tenemos tiempos muy cortos de viaje. Y yo diría que en las ciudades medianas y pequeñas prácticamente es una posibilidad ya presente, porque los viajes generalmente en un autobús están en el orden de los 20-25 minutos, lo mismo que en los sistemas de metro. En otros yo mantendría, digamos, que una cautela de conservar, digamos, una ocupación menor debido a que los tiempos de viaje son un poco más prolongados. Muy bien, entonces las claves son esa ventilación y la permanencia dentro del sistema y las recomendaciones que ya nos daba quien preguntaba, Mariño, que Nelson Mariño, que no comer, no hablar, etc. Para Miguel Melo, una pregunta. Referente al distanciamiento social, si bien en hora valle es fácil mantenerlo, en hora pico es imposible. Yo he estado en el metro en hora pico y la cantidad de gente es impresionante, uno encima del otro, dice Diana Carolina Muñoz. Sí, hola Diana. Esa es una, digamos que de las rutinas que tenemos siempre y básicamente ahora que estamos en el 70% y que se nos restringe la velocidad de ingreso al sistema, por lo general, pues entonces vamos a tener filas. Que una de las cosas que he aprendido básicamente de la mano del profe Jairo es que gracias a Dios en el sistema que nosotros tenemos está, digamos que al aire libre. Y en este aire libre pues tienen unas corrientes de aire que digamos que estamos literalmente protegidos por esos elementos. ¿A qué apelamos? Vuelvo y repito lo que habíamos dicho antes en la ecuación, es a que los usuarios bajo ese tema de la corresponsabilidad estén protegidos con su mascarilla, cubriendo desde la parte alta de la nariz, la parte baja de la barbilla y bien ceñidas las mejillas. Ese es como el elemento fundamental para que evitemos el contagio. Así tengamos unas proximidades, pues que no tengamos ese tema del distanciamiento físico que se ha promovido. Entonces, es como un poco la respuesta que nosotros podemos dar desde lo que podemos hacer. Básicamente es invitarlos a todos los usuarios desde las puertas para afuera de metro. Digamos que no tenemos mayor injerencia en cuanto a la obligatoriedad. Ya dentro del sistema, pues ya podemos nosotros digamos que valorar esos elementos de que si los usuarios no tienen bien puesto el tapabocas, pues les pedimos que lo hagan y vinculamos el tema de repartir o distribuir dentro del vehículo en toda la unidad, que ese también es otro elemento importante que hay que valorar dentro del sistema. Gracias, Iván. Muy bien. O sea que a pesar de las aglomeraciones, pues estas son momentáneas y siempre el metro está procurando disiparlas para evitar esos contactos tan seguidos. Para César Gómez y Cristian, aquí hay una pregunta. ¿El transporte escolar o empresarial, cuya ocupación es solo de sentados, condiciones básicas, también silencio, no comer, no gritar, tapabocas, además que el cerco epidemiológico puede establecerse, ¿no podría llegarse al 100% de ocupación? Pregunta Nelson Mariño también. Frente a lo que hemos encontrado en este tema, pues nosotros consideramos que la ocupación se puede manejar en tanto se tengan estas dos variables dentro de esa ecuación, y es el uso correcto del tapabocas y una correcta ventilación, una buena ventilación. Si se pueden hacer, digamos, los cambios necesarios o se tienen
estas condiciones que nosotros hemos expuesto, consideramos que la ocupación puede ser más alta, ya que son condiciones que minimizan ese riesgo de contagio. Y al minimizar el riesgo de contagio, pues la cercanía de las personas puede ser menor. Podemos tener una menor cercanía. Entonces, en ese sentido, consideramos que sí, la ocupación se puede aumentar siempre y cuando se manejen esas dos variables. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta para Miguel y para Jairo. Dice, ¿por qué en lugar que siempre echarle la culpa a los medios de transporte no se le exige a los gremios empresariales y al gobierno local que posibilite horarios escalonados de trabajo para evitar aglomeraciones en las horas pico de ir a trabajar o regresar a casa? Creo que el metro ha estado trabajando en eso, Miguel. Sí, señor. Básicamente desde que comenzó la pandemia, desde la Gerencia General se ha promovido en unos espacios que se consideran que estamos dentro de ellos. En los viernes se hacen unas reuniones con los gremios que los convoca la gobernación y allá se ha generado estas ideas. Algunas de ellas han tenido aceptación. Es el caso del gremio de la construcción, que ha propuesto ingresar a las instalaciones a las 7 de la mañana, pero básicamente pues el resto del conglomerado tiene básicamente el mismo patrón de viaje. ¿Qué es lo que, aún así, qué es también lo que promueve este tipo de concentraciones en el sistema? Son los viajes pendulares. El hecho de que nosotros en la mañana estemos viajando la mayoría de norte a sur y por lo tanto en la tarde viceversa, pues eso también nos mueve un poco a generar este tipo de alertas y básicamente en el Consejo pues se está moviendo también este tema del escalonamiento. Entonces, esperemos que tengamos buenas noticias en el futuro. Miguel, aprovecho y te pregunto, ¿esos gastos adicionales de la desinfección que ha traído esta situación podrían llegar a incrementar el valor de la tarifa o cómo se cubren esos gastos generados por la pandemia? Iván, tú sabes que el tema de la tarifa se regula a través de área metropolitana. Nosotros lo que hacemos es todos los años mirar todo el efecto que tenemos dentro de los gastos y mejor, de todo lo que tenemos que ver con inversiones y costos para la organización y proponer el tema tarifario, pero a nosotros se nos va de la mano de la imposición de la tarifa. Sabes que ese tema es de corte territorial en este tema. O sea que son más gastos para el metro que van a afectar su balance operacional, ¿sí? La canasta, sí, señor. Muy bien. Para Jairo, ¿consideran que se deben reforzar las medidas de bioseguridad y realizar cuarentenas escaladas? ¿O podemos llegar a una inmunidad de rebaño si las personas toman conciencia, se vacunan y usan adecuadamente el tapabocas? Bueno, yo pues en los últimos meses, digamos que no he hecho muchos números, los hice mucho al principio y era muy predecible, digamos, los ciclos de cuarentena y vuelta a actividad. Y esos más o menos se fueron cumpliendo, incluso pues con las predicciones del aumento de actividad. Ahora con la entrada de la vacuna, pues yo creo que se ha dado un efecto bastante interesante. Tuvimos un efecto que tal vez, y esto pues también le dejo porque esto cae ya en el terreno de la especulación, y es que yo creo que al estar monitoreando camas de UCIs y al tener una menor letalidad o una menor gravedad, digamos, en los grupos humanos más jóvenes, pues el número de contagiados en las calles aumentó, o el número de contagiados que había aumentó, y eso yo creo que terminó generando pues que ese tercer pico fuera bastante grande.
Todavía tenemos niveles de vacunación que están por debajo del nivel de la inmunidad de rebaño. Para los cálculos iniciales que hicieron están entre el 65 y el 70% de población necesitábamos que estuviera inmunizada. En eso me corrigen porque no sé si esto ha cambiado con el tema de las variantes, pero con el nivel de contagio que tenía, que era más o menos de 2,8, pues se hacía un cálculo que tenía que estar entre el 60 y el 70% de la inmunidad de rebaño, y eso implica tener el 60 al 70% de la población con las 2 dosis, ¿sí? Entonces eso implica que en todo caso pues hay que tener ciertos cuidados ahorita en el tema de la reapertura, particularmente con esos grupos que son los grupos más jóvenes, que son los que están en esa última etapa de vacunación, ¿cierto? O sea, el hecho de que no sea grave en una medida, en un número, digamos, en un porcentaje, ¿cierto? Que no sea tan grave la situación en los jóvenes, no implica que al haber un gran número de contagiados no haya también un gran número de personas que llegan graves, o de jóvenes que se van a agravar y de jóvenes que van a terminar en UCI o que van a morir, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que tener también esa responsabilidad. No es que el tema haya terminado de pasar, el tema es que hay que vacunarse, y hay que vacunarse pronto, y hay que, en la medida de lo posible, ¿sí?, acelerar la vacunación. Ese tiene que ser el mensaje. Muy bien. Carlos levantó la mano, Iván. Sí, no el doctor, visto. Adelante. No, simplemente adelante, para Carlos. reforzar lo que menciona el doctor, es importante, dado que las variantes, independientemente de cuál sea, pues incrementa el riesgo de hospitalización, pero no incrementa el riesgo de muerte. Y el volumen de pacientes hospitalizados en UCI tampoco es que se haya visto afectado. Entonces, en ese orden de ideas, seguimos pensando que la vacunación y el sostenimiento de las medidas de bioseguridad seguirán siendo, independientemente de la llegada de las variantes, la salida o el atajo para poder salir de esta pandemia. Muchas gracias. Gracias. Para César Gómez. Los estudios que hizo la Nacional, ¿qué podrían decir de los riesgos de otros ambientes como los relacionados con las salas de cine? Bueno, aquí también volvemos al tema de la renovación del aire. Me parece interesante la pregunta porque sí, nos saca como de este tema de transporte y uno sabe que realmente esto le puede servir a cualquier tipo de actividad en donde hay aglomeraciones. Cierto, yo considero que sí, esto puede ayudarle a otros sectores económicos para tenerlos en cuenta dentro de sus desarrollos, de forma que se garantice una reducción del riesgo. Para mí, sí, en el caso de un cine, si se garantiza también este tipo de condiciones, pues lo que podemos decir es que se va a minimizar el riesgo de contagio. De todas formas, hay que tener en cuenta cuáles van a ser las dinámicas sociales que se dan, ¿cierto? Que pueden ser diferentes a las que tenemos en un medio de transporte. En un medio de transporte normalmente no estamos hablando, no estamos compartiendo. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido de que nosotros estamos siempre con la idea de que el usuario del transporte pues viene siempre con su tapabocas, que no va a generar una cantidad de aerosoles exagerada. Entonces la ventilación pues va a jugar un papel importante. En el caso de la sala de cine, pues si se mantienen también estas condiciones, yo pensaría que también que se puede aumentar la ocupación, garantizando pues una renovación alta. Pero hay que tener cuidado porque en las salas de cines también hay gente comiendo. Entonces, son cosas que hay que sopesar ahí. Hay que sopesar y evaluarlas pues de forma pragmática. Sí, muy bien. Mis hijos que han ido a cine en estos días me cuentan
que la separación es de más de 5 o 6 sillas entre un grupo y otro de personas que van como familia. Y lo que entiendo es que el volumen de las salas de cine es bastante grande por la altura que tienen, ¿no? Entonces me imagino que eso también ayuda. Para Cristian, aquí tenemos una pregunta. Que esta pandemia posibilitó Carlos levantó la mano, Carlos Velázquez. Sí, Carlos, adelante. Profe Iván, no, simplemente para hacer una pequeña aclaración y es la siguiente. El Instituto Nacional de Salud también define contacto estrecho como aquel grupo de personas que permanecieron por más de 2 horas en un ámbito cerrado con una persona positiva. Entonces, creo que es un tema que tenemos que trabajar de un hilo muy, muy pequeñito y ese ha sido como el interés de nosotros desde el área de epidemiología, mirar que además del distanciamiento, hay otros factores que también incrementan el riesgo de infectarnos, como por ejemplo porque se liberan esas micropartículas, esas gotas que podrían en su defecto también volverse aerosoles. Entonces es un punto que obviamente se seguirá investigando, pero hay que tenerlo presente. Muchas gracias. Gracias. Esta pandemia posibilitó la implementación tecnológica y de desarrollo que por años se requerían en el país. Una pregunta acerca de los desarrollos de tecnologías. Yo creo que frente a las crisis siempre hay unas oportunidades que dentro de la ciencia se empiezan a atacar, ¿verdad? Creo que en muchos casos se dio un paso hacia adelante y en muchísimos casos se dio, digamos, de llegar a la norma a donde se debía haber llegado hace mucho tiempo. Entonces creo que la crisis sí sirvió, digamos, para poder hacer estos análisis que en otro momento, quizás, por ejemplo, desde el transporte, el tema de ventilación resultaba ser un tema quizás de confort o de consumo energético y la evaluación estaba dada como dentro de esos parámetros. Ahora se piensa entonces en la salud y creo que era un tema pendiente en el cual se está poniendo al día el país. Por aquí tenemos otra pregunta, que si existe apoyo del gobierno local y nacional para continuar con este tipo de investigaciones en medios de transporte. Sí, adelante, bueno, Jairo. Bueno, Iván, nosotros digamos que en buena medida como universidades públicas somos parte de ese gobierno nacional. Digamos que para nosotros no ha existido un apoyo adicional, pero sí hemos tenido el apoyo institucional, ¿cierto? Yo debo decir, y en ese sentido, un agradecimiento público a las directivas de la Universidad Nacional que nos han permitido, ¿cierto?, liberar tiempo y recursos para hacer estas tareas, para entrar a hacer cooperaciones. Nosotros como grupo particularmente hemos tenido el apoyo de otro grupo muy importante que es este laboratorio One Health, que nos permitió hacer algunas pruebas, ¿cierto? Y digamos en ese sentido pues hemos tenido ese respaldo. Hemos tenido por lo menos la atención del gobierno nacional, ¿cierto? Nos hemos tenido, si bien no un apoyo financiero o un soporte financiero para esto. Y digamos que ya en lo que ha sido el último semestre sí tuvimos el apoyo del Banco Mundial. El Banco Mundial se interesó en los resultados que estábamos generando y gracias a un apoyo que nos dio, pues nos ha permitido concretar muchos de los resultados que hemos ido generando en lo que son estos 14, 15 meses de trabajo que han sido muy intensos en este respecto. Nosotros esperamos, pues en el metro pues se facilitó muchas de las condiciones para hacer estos estudios. El metro nos facilitó los vehículos. Hay empresas como CEPA que nos facilitó las nebulizaciones. Es una empresa que se dedica a hacer nebulizaciones y nos facilitó las nebulizaciones para hacerle todos estos temas de medir qué tan rápido se disipaba o qué tan rápido se renovaba el aire en los habitáculos, ¿cierto? Y de resto, pues yo tengo que agradecer no solo pues a los dos coinvestigadores que me acompañan aquí hoy, porque realmente ellos han sacado tiempo más allá de sus obligaciones. Cada uno tiene sus proyectos y
y tiene que responder por otras obligaciones, y en buena medida ha sido un trabajo en ese sentido de buena voluntad y de compromiso con la sociedad. Entonces, pues esperamos que ojalá podamos seguir con algunas cosas. Yo creo que muchos temas respecto a ese retorno a muchas actividades, pues podrían ser estudiadas de mejor manera para no simplemente decir, tener reglas de todo o nada, ¿cierto? Hay condiciones que son específicas, los salones de los colegios son distintos, los cinemas son distintos, cada uno tiene unas actividades internas, tiene unas emisiones de partículas distintas, tiene una composición etaria distinta y tiene una composición de personas, de una actitud de las personas completamente distintas y que merecen un nivel de atención para que podamos ir, digamos, entrando y haciendo ese match perfecto entre las restricciones o la prevención que todavía debemos tener y los procesos de vacunación. Eso es. Ya. Muy bien, muchas gracias. Y así llegamos al final de esta transmisión. Les agradezco poner la cámara para despedirnos del público. Hemos contestado 18 preguntas. Creo que hemos quedado al día con la situación del COVID en Colombia, Antioquia, los sistemas de transporte, el metro, los intermunicipales, las terminales, el sistema masivo en general y otras situaciones posibles de otros entornos, y un llamado a cuidarnos todos para seguir superando esta situación que nos ha retado a todos y que afortunadamente pues estamos saliendo adelante.